no pueden con un decreto eliminar, cerrar, como se ha planteado ya, incluso han cancelado, han liquidado los empleados, gente con 30, 35 años mandándolo a su casa sin una pensión. Los contratos lo han transferido desde ya a lo que es las sedes, lo cual es una locura. Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí por Digital 15 y Telemicro Internacionales en este programa Desafío. Hoy tenemos al destacado jurista Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, experto en los temas de Código Penal, de inteligencia militar y de otros aspectos importantes para el país. Por eso, ya está aquí en el estudio. Vamos a conversar en breve con él sobre temas de actualidad y la posición de la Fundación Justicia y Transparencia. Vamos en breve entonces con Trajano Vidal Potentini. Aquí estamos con el destacado jurista, licenciado Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Como ustedes saben, se trata de una persona que por más de 2 décadas ha venido aportando a la institucionalidad, la transparencia y el desarrollo de nuestro país. Al mismo tiempo, es parte de los formadores de nuestros destacados juristas, abogados como catedráticos de varias universidades. Buenas noches, amigo Trajano Vidal. Buenas noches, Adriano. Pues agradecer el espacio, la oportunidad de este programa, que es una institución ya en la televisión dominicana, ¿verdad? Con esta cobertura y por qué no hoy por hoy la magia de las redes sociales pues hace que esto tenga pues un carácter de permanencia y de expansión continental, por no decir mundial. Pero la diáspora también le da seguimiento a este espacio y de verdad que gracias por esta oportunidad. Bueno, debo, antes de empezar, agradecer y reconocer, engrandece el hombre, dicen. Date las gracias a ti, a la Fundación, al Colegio de Abogados, cuando tú eras secretario general, de las ayudas y los aportes que estamos en el Congreso nos dieron para lo que era la discusión y lo que fue el éxito de algunos proyectos de leyes. Puedo citar el proyecto de ley que aunque se aprobó y después se devolvió del Código Penal, siendo tu secretario general, con nuestro amigo Surún, me lo entregaron. También esa gran discusión que se hizo para la ley actual de lavado, igual que las discusiones en los casos de Rodón, que le decía en un programa anterior que tuvo aquí Julio César, que ustedes dieron una declaración muy puntual y muy importante, y como yo fui a buscar la grabación no apareció, y yo lo que hice fue citarlo otra vez, porque ustedes dijeron cosas tan importantes que algún interesado no podía llevárselas. Y muchos proyectos más que ustedes, varios proyectos que tú me llevaste también directamente, de manera que agradezco y reconozco ese aporte que ustedes y que tú y la Fundación le hicieron al país a través del Senado de la República. Bueno, definitivamente que tú te erigiste en una especie de legislador del pueblo y fue siempre pues una puerta que tuvimos abierta para canalizar esas inquietudes legislativas a partir de diversas propuestas que hicimos ciertamente por tu vía y conducto. Recuerdo, por ejemplo, el planteamiento que hacíamos de que se eliminaran las ARS. Encaminaste también esa propuesta, una propuesta de mucho valor personal en principio, porque estamos hablando de un empresariado que tiene pues todos los estamentos de poder tomados en la República Dominicana, sobre todo el componente mediático por el poderío empresarial que supone pues la economía. De igual forma, pues también un plan de seguridad integral. Fueron innúmeros los temas de violencia de género. En todos los ámbitos tuviste tú esa cooperación, esa colaboración
intensa el Código Penal. Código, también una propuesta de reforma al Código del Menor, Sí. para el tema de... Fueron muchos, al procesal penal. Y esa ley de lavado, que fue una ley La ley de lavado, que está actualmente como ley. Tú fuiste el presidente de la comisión, sí, que encarnó ese apretado proceso, y recuerdo que sí, que nos diste esa participación, nos cursaste una invitación, sí, para nosotros pues ser testigos de sección de ese proceso. Recuerdo a el amigo Olivo Rodríguez, que participó, sí, también, sí, de esa comisión. Falleció López Valdés, que era el que representaba la banca. También, señor, que sí, siempre muy activo, una persona de... Muy decente. Sí, también Ricardo Rojas León. Sí, y sí, fue un trabajo importante. Es un proyecto tan importante que contó con una comisión de 18 legisladores, y que yo diría que ahí tuvo toda la parte activa de la sociedad, del gobierno, organismos internacionales, sociedad civil como ustedes. Sí. Muy importante. Sí, muy atinado el que le diera esa cobertura, esa posibilidad democrática, porque si no hubiese sido un desastre. Correcto. Máxime por las garras, la connotación a nivel internacional, geopolítica, que tiene un tema de lavado de activos, que es una ley uniforme tipo. Y que ve como con un equilibrio, porque esa ley de lavado de activos y contra el terrorismo es una ley que restringe lo que es el circulante de dinero. ¿Qué ocurre? Que no podíamos nosotros apretar tanto que la inversión se cayera. Entonces yo recuerdo que hicimos comparación con 12 países, nos encontramos con un país como Argentina, que aplicó esa ley por decreto, porque lo que pasa es, y lo concreto, y lo que yo vi, es que los grandes países, el G5, vieron que estaban perdiendo mucho capital y decidieron hacer una ley de este carácter mundial, impuesta casi por los organismos internacionales, para recoger todo su dinero. Y en ese sentido, el país que se resistía, imagínate tú, si la ley no se aprobaba, esa ley nos quitaban las remesas. Es decir, y si las remesas no llegan aquí, imagínate tú, nos quitaban la vinculación de los bancos nacionales con los bancos extranjeros. Una persona que vaya a importar, que tiene que mandar dólares, o que exporte y le tienen que mandar dólares. Es decir, sin ninguna vinculación internacional con los bancos. O sea, era una situación que se planteaba difícil. Sí. Por eso hay que reconocer que dentro de las dificultades, porque como quiera es una ley muy fuerte, es una ley que tiene el espacio, la posibilidad de conculcar derechos fundamentales, pero de todas formas estamos en presencia de una ley que se sacó lo mejor posible de cara, reitero, a esas observaciones que tú haces, a la presión internacional que suponía la misma en coordinación con lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la superestructura, en este caso internacional, mundial, que es la que viene pues integrando como ley tipo en todos estos países. Esto que es una discusión permanente en la forma en que la misma pudiera estar conculcando derechos fundamentales y aspectos nodales de las constituciones de los diferentes países. Pero se logró un equilibrio, sí. No será la panacea, no es la solución, pero dentro de lo que cabe habría que sí, asimilar que por lo menos República Dominicana pues tuvo un espacio de discusión, si se quiere, democrática, y las imposiciones fueron menores, pero de que hay muchas imposiciones es normal. Nada más hay que ver en uno de los considerandos. Uno de los considerandos de esa ley, precisamente hacer mandatorio el que vamos a tener problemas, el que es un imperativo asumirla, el que tendríamos problemas en el orden internacional, el que seríamos sacados de una serie de esquemas. Sí. Y bajo esos criterios, bajo esa presión, y las denominadas o llamadas 40 recomendaciones del GAFI, que fue la que se hubo que ir cotejando. Sí. Recuerdo que era el seguimiento que daba Ricardo Rojas, de que se fueran cotejando todos y cada uno de esos aspectos. ¿Tú sabes por qué no se metió el tema de extinción de dominio en ese momento? Sí. Porque recuerdo que nos agarramos, planteamos el que la extinción de dominio está salvada en uno de los artículos de la Constitución, sí, que por lo menos hace referencia. Pero para nosotros es saludable el tema de extinción de dominio, pero no en el contexto propio de la ley en aquel entonces, sino hacer una ley especial para la extinción de dominio, que es uno de los grandes temas que se está hoy por hoy pues pidiendo, y que ustedes desde el Senado impulsaron siempre con mucha fuerza. ¿Vamos a 3 veces en el Senado? Bueno, perimió 7 veces, sí, en Cámara de Diputados. Correcto. Pero ustedes la aprobaron y es una ley importante que
que se quiso en ese momento Es como pues una también melliza plantear. de la de lavado, digo yo, la ley melliza. Tienen, guardan, definitivamente que guardan, Sí. son homólogas, guardan mucha dificultad, Sí. en este caso mucha similitud. Sí, sí. Bueno, yéndonos entonces a los casos que están ahora mismo palpitantes, yo vi que que ustedes objetaron, vamos a decir así, el que se elimina la CDE mediante decreto, habiendo una ley. Es decir, que se hiciera por mecanismos jurídicos que no son lo correspondiente, lo que deben ser. Explícame un poquito la posición de la Fundación. Mira, ¿qué pasa? Hay un principio cardinal del derecho, que es la denominada o llamada jerarquía normativa, que tiene como génesis lo que es la pirámide kelseniana, donde te hacía pues una pirámide, entonces de mayor a menor, venía descendiendo, de cuál es la jerarquía, cuál es esa armonía que debe manejar, que debe tener cualquier ordenamiento jurídico para que el mismo no sea una torre de Babel y que ese sea el fundamento de la propia democracia, la interactividad en razón de esa facultad jerárquica que se acuerda a partir de las leyes. Esa es como la cohesión la cohesión armónica de cualquier sistema jurídico. El que tú sepas que la Constitución tiene que observarse y respetarse como ley máxima, como la ley de leyes, como la ley fundamental, que después de la Constitución estarían los tratados y acuerdos internacionales, fundamentalmente aquellos en el orden de los derechos humanos, que en alguna forma se han querido, si se quiere, equilibrar. Las propias constituciones lo han asumido como no abajo, sino al lado de ella, en el llamado bloque de constitucionalidad. Pero la jerarquía normativa en la pirámide kelseniana, lo que hace referencia, en el caso concreto de República Dominicana y así en la mayoría de los países, Constitución, tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, fundamentalmente, leyes, en este caso nosotros la tenemos segmentada en orgánicas de orden público, artículos 111, 102 y 113, orden público, y tenemos también las ordinarias, pero evidentemente que las orgánicas pues tienen una jerarquía mayor. Y después de ahí están los decretos y después pues las demás manifestaciones normativas. De ahí que nunca podrá un decreto estar por encima de una ley. Un decreto posterior deroga un decreto anterior. Una ley posterior deroga una ley anterior. Y ahí también converge otros elementos, otros escenarios, como sería si una ley especial que pudiera convivir en razón de su especialidad para su segmento solamente. Los diferentes ámbitos que se presentan, y tú recuerdas que ustedes siempre ponían la coletilla a la hora de hacer una ley nueva de que derogaba cualquier disposición que le fuera contraria para llevarse todo lo que tuviera de paro. ¿Qué pasa? Que el 16 de agosto, el mismo 16 de agosto, uno de los primeros, si se quiere, de los primeros decretos del presidente Abinader, a raíz de un aspecto que pudiera hasta ser razonable, en principio. El PRM siempre estuvo, en este caso, como política eventual de Estado, hablando de la necesidad de reingenierizar la administración pública, lo cual es correcto. La senadora Farideh Raful en algún momento venía desde que era diputada haciendo acopio de empresas o entidades estatales que tenían que ser unificadas porque había una dualidad de funciones, todo eso correcto. Y llegó a plantearse pues un esquema para eventualmente someterlo como ley. Entonces estamos bien hasta ahí. Porque si es una institución que es fruto de un decreto, por ejemplo, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es un decreto, con otro decreto tú puedes llevártela, modificarla, cambiarla, lo que tú quieras, porque es un decreto, es una norma igual. Pero la CDE, la Compañía Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, trae consigo un decreto en el 2020, del 16 de agosto, donde se declara de alto interés nacional lo que sería la eliminación de la misma. Bueno, tú puedes hacer eso a partir de esa declaratoria de algo que tú quieras hacer, de ir dando algunos pasos administrativos, pero sobre todo de ir procesando eventualmente lo que sería una propuesta de ley para eso, que tú plantearas ese decreto. Está bien hasta ahí. Pero de ahí a que tú, sin llevar nunca el proyecto, sin mediar una ley, empiezas a dar pasos ya tendentes, concretos a la eliminación, es ilegal, es inconstitucional, porque rompe con todo, porque estaríamos condenando al Congreso Nacional a una especie de
en este caso a una especie de órgano sin sentido. Sí. Sería un precedente funesto. O sea, tú estás usurpando, tú estás cogiendo las facultades del Congreso Nacional y por una ley y por un decreto está entonces sacando lo que es algo que ha sido concebido por una ley. La corporación, el artículo 138 de la ley 125-01 es la que instituye precisamente la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas. Entonces solo otra ley es la que puede cambiar eso. Entonces han dicho, no, nosotros vamos a llevar en su momento la ley al Congreso. No, en matemática el orden de los factores no altera el producto. En derecho precisamente el orden de los factores, la forma, lo altera sensible y ampliamente. Por eso se habla del principio de legalidad. La persistencia previa de una ley, de un fundamento legal, para tú ir dando los pasos, porque si no, todos los pasos que tú vayas dando se traducen en ilegales, en ilegítimos. Y a esos fines, entonces, bajo ese cuestionamiento de que no pueden, con un decreto, eliminar, cerrar, como se ha planteado ya, incluso han cancelado, han liquidado los empleados, gente con 30, 35 años mandándolo a su casa sin una pensión. Los contratos lo han transferido desde ya a lo que es las sedes, lo cual es una locura, porque las sedes tienen una configuración, está bien que de concesionaria de servicios públicos, pero tienen una configuración eminentemente, en este caso privada, porque son compañías comerciales. Sí. Lo único es que son de capital estatal porque el Estado oportunamente, como vio que fue un error haberla capitalizado desde aquella vez con esa emergencia del neoliberalismo, así mismo lo entendió y la compró posteriormente para que algo tan vital como es el tema de la factura eléctrica no tuviera en manos privadas, que fuera a lo que el mercado planteara. El Estado entendió que debió intervenir y eso fue lo correcto. Entonces, el Estado es dueño, pero son compañías comerciales que tú no tienes que someterte a nada para coger y proceder a venderlas. Entonces, tú no puedes transferir esos contratos ahí que son dados en función de una licitación para que tú solamente después con vender acciones pues lo transfieras y lo privatices totalmente. Entonces, esos son si se quiere, licitaciones, un sinnúmero de acciones que vienen acometiéndose que en modo alguno responden a esa institucionalidad y esa legalidad y que las mismas deben ser paradas. Entonces, a esos fines... Se puede decir que que ellos están haciendo muchas cosas ahora mismo que son ilegales, fuera de la ley. Totalmente, porque son... Si alguien va y se queja, puede hasta echarlo para atrás. Bueno, pero de hecho esas son cosas que van para atrás. Nosotros planteamos ya una acción de inconstitucionalidad que no encontramos ningún precedente de esa naturaleza, de ese tipo, porque a nadie se le había ocurrido llevarse de un plumazo una institución que había sido concebida por una ley. Porque es un tema de institucionalidad, porque no es que hagan o no el cambio, pueden hacerlo. Yo más aún entiendo que eso que venía gestando y desarrollando Farideh Raful con una propuesta para reingenierizar a nivel administrativo las instituciones estatales, yo entiendo que todo eso es posible, eso es positivo. Y tuve la esperanza porque el presidente Abinader dijo que él aspiraba a que se le conociera como el presidente de las reformas. Entonces es positivo, reformas institucionales. Esas son las bases del avance, del progreso. Establecer esa dinámica, esa mecánica de ir acorde con lo que es en este caso el desarrollo de una sociedad, abriéndose a las nuevas manifestaciones. Y por eso todo eso es positivo, pero siempre con apego a la institucionalidad. No puede un presidente gobernar por decreto y mucho menos con un tema como este que es de un impacto tan fundamental a la economía y por qué no en la propia sociedad, hablar del sector eléctrico. Y son todos esos los aspectos, los temas que están en juego ahí. Radicamos una acción de inconstitucionalidad que te digo, tendrán que echarlo para atrás. Definitivamente no hay espacio para que no sea así. Llevamos también recientemente en esta semana que estaría ya avanzando, llevamos lo que es una medida cautelar al mismo Tribunal Constitucional para que ante la perturbación constante y manifiesta del derecho del debido proceso administrativo con carácter provisional suspenda desde ya los efectos de ese decreto y se aboque posteriormente ya con más tranquilidad a conocer lo que es entonces el fallo definitivo de la acción de inconstitucionalidad, pero que por lo menos en lo inmediato pues paralice lo que es ese estado de cosas irregulares que se vienen sucediendo con motivo de esa génesis espuria, lamentablemente, de los cambios que hay que generar en la CDE.
Porque yo digo que van a dejar entonces el sector eléctrico sin cabeza estatal, siendo tan importante el servicio para el pueblo dominicano. Tanto así que ahora mismo hay viviendas que cuestan más la energía eléctrica que el alquiler. O sea que tradicionalmente lo más caro era el alquiler por una familia humilde. Hoy la energía ha subido tanto que a veces hay familias que pagan más por la factura eléctrica que por la propia alquiler de vivienda. Entonces, lo van a dejar casi sin cabeza porque las sedes, como tú dices, tienen carácter privado, por un lado. Pienso que el Ministerio de Energía y Minas como que no se le ve... Bueno, el Energía y Minas es quien está, porque ciertamente hay una ley que transfirió las funciones en la misma ley de 100-13, que es la que instituye Energía y Minas, aun cuando se le devolvió con un carácter provisional a la propia CDE, que lo hicieron ustedes en el pasado Congreso, y le devolvió, pero se lo dio con una provisionalidad hasta el 2018, que ya se cumplió, y correspondería a Energía y Minas, pero Energía y Minas aún corresponda, no es que tienen la facultad para ir desarticulando, desguazando esta CDE, sin que medie, reiteramos, que otra ley, porque también sigue siendo por ley todo lo que se ha gestado. Sí. Entonces, la Energía y Minas le correspondería, pero todavía no se ha hecho el transfer, el tránsito que corresponde, porque no es tan fácil, señor, eliminar una empresa como la CDE, que tiene unos 66 años de existencia. La Rosario Dominicana todavía anda por ahí como... ¿Existe todavía? Existe. Porque no es fácil, porque tiene bienes, porque tiene compromisos. No es fácil de un plumazo. Todavía? Sí, tienen que sí. ¿La ley está ahí? Sí, existen. Es que tienen bienes, es que tienen un patrimonio, es que tienen un compromiso y un seguimiento social que no es tan fácil. Entonces tú tienes que saber cuál es la mecánica, cuál es la técnica, desde la discusión con cabeza fría, de la expresión máxima, señores, de la democracia, que es la representatividad que encarnan los congresistas a la hora de elaborar una ley que sea consensuada, que sea verificada con el entorno técnico de lo que hay que ir haciendo para hacer ese desmonte y ese cambio, sin que se conculquen estos tantos derechos que se le han llevado de paro a los empleados, por ejemplo. Sí, porque es que tú no puedes eliminar con un decreto lo que decidió una ley, que es el caso que hablábamos aquella vez de Herodón, que hablaba yo, de que si la ley le dijo, el Congreso decidió que la concesión es hasta el 2024, ellos por un decreto y una decisión de aeronáutica lo extendieron de que hasta el 2029, que eso habrá que verlo en el 24. Porque, no, eso hay que ir viéndolo desde ya, porque esa extensión es ilegal. Lo que decidió el Congreso, lo que se decidió en la Cámara Legislativa, tiene que volver a modificarse en la misma Cámara. Bueno, te puedo anunciar desde ya que nosotros como Fundación Justicia y Transparencia, que participamos de ese proceso de investigación, que no sé por qué nunca se dio a conocer. Yo lo tengo, yo lo tengo porque recuerdo que nos hiciste llegar copias, yo lo tengo íntegro, que cuando viene a venir tú la cantidad de documentos que te lo voy a retroalimentar, eso definitivamente que no es viable, no es posible, tiene que ser el Congreso. No pueden ellos dar una concesión. Nosotros ese es un tema que vamos a asumir y no vamos a esperar a 2024 porque ya hay una perturbación a la hora de plantearse un decreto. Hay que empezar a hacerlo desde ahora, no discutirlo después. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando con el destacado jurista, licenciado Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, catedrático universitario y experto en diversas materias de interés nacional. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío conversando con el licenciado Trajano Vidal Potentini, destacado jurista, catedrático y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Trajano, vi ahora que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara donde modificaría el DNI por la dirección o el Instituto Nacional de Inteligencia, pero entre los aspectos que dio a conocer el consultor jurídico está en concentrar todas las investigaciones que tienen todos los organismos del país, es decir, el J2, que es de la Fuerza Armada, lo que tienen las 3 comandancias, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército y también la Policía, es decir, va a concentrar en un solo organismo
esas diversas investigaciones que se hacen. ¿Qué te consideras de ese proyecto? Mira, primero de entrada tengo que decirte que yo soy pro reforma. Yo creo en las reformas, yo creo en ir mejorando los esquemas, sobre todo porque las leyes deben responder a la dinámica social, al día a día. No conozco la propuesta, no conozco el proyecto y pudiera eso pues limitarme a dar pues opiniones más concluyentes alrededor del mismo. Me ha parecido algunos de esos aspectos así a grandes rasgos de que pudieran resultar en un contrasentido. Espero que no y que no sea posiblemente el enfoque que tenga el proyecto. O sea, yo aspiro a que el proyecto contemple que cada organismo del Estado, en este caso que tenga que ver con una rama investigativa, necesita en su estructura orgánica, ¿verdad? Estamos hablando en su organigrama, tener, como tiene un departamento jurídico, de compra, financiero, también un ámbito, un área de la inteligencia. O sea, tendrá siempre que haber un departamento. Eso viene de cajón, eso es normal, eso es natural. Eso es parte de esa estructura que se llama Dirección de Droga, Policía, Fuerza Aérea, todos, porque cualquier investigación que tienen que hacer depende de informaciones de inteligencia, de un trabajo previo de inteligencia. Eso es en relación a temas internos de ellos. Ahora, que esas entidades, que esas instituciones tengan esa apertura con el DNI de información, como pudiéramos decir, órgano rector de la inteligencia, perfecto, yo puedo estar de acuerdo en esa parte. Pero los temas que tienen que ver con el DNI no tienen que ver con ese día a día de investigación que tienen que llevar a cabo esas instituciones para el desarrollo normal y natural de su enfoque. La policía no puede hacer nada sin una inteligencia. La dirección de drogas mucho menos. Entonces, esa inteligencia que le corresponde a Dirección de Drogas para su trabajo no pueden estar bajo la égida, bajo el control del DNI, porque no son funciones que tengan que ver con el DNI las que ellos desarrollan de drogas. Ahora, que de manera puntual y que existe, me parece en la actualidad, porque tiene que haber esa interconectividad, esa relación, de que el DNI pueda requerir en un caso concreto en particular cualquier información, tiene la facultad como órgano, en este caso, que emana, si se quiere, que depende de la Presidencia de la República. Tiene la facultad el DNI para hacer acopio, para pedir cualquier información en un caso concreto. Pero de ahí a estar alimentado, ni siquiera le conviene al DNI. Por ejemplo, los temas investigativos o la labor de inteligencia y seguimiento que se hace en la Dirección Nacional de Control de Drogas es delicadísima. Sí. No le conviene ni siquiera al DNI manejarla, porque a la hora de que hayan un asunto con connotación internacional, porque hay una cooperación, porque el narcotráfico pues tiene unos tentáculos internacionales y como tal se requiere de la experiencia en conjunto, comparada, investigativa, colaborativa de los países que son, en este caso, los mayores receptores de drogas. La DEA tiene una incidencia muy importante y una colaboración estrecha. Entonces el DNI no debe ni tiene por qué manejar ni conocer esos temas porque no le conviene al DNI, porque le van a acusar de cualquier filtración o cualquier problema que se dé. Diferente a si hay un caso concreto que atañe a algún aspecto de la seguridad nacional, del presidente y demás, y que deba tomar conocimiento, pues el DNI lo hace. Pero de ahí a tener una injerencia directa, entonces son planteamientos que nosotros vamos a hacer. Ojalá sea así como yo lo estoy planteando, que se esté proyectando tal vez esa reforma de darle, qué sé yo, algún grado de institucionalidad, de control, de estructuración. Todo eso yo pudiera comprenderlo, pero siempre hay que tomar eso que yo estoy señalando en consideración. Que hablar de que se le va a quitar a los departamentos investigativos esa facultad y llevarla para otro sitio es imposible. Eso tendrá que ser, porque eso es decir entonces que le vamos a quitar el departamento financiero, que le vamos a quitar el departamento jurídico, porque eso es inherente a la naturaleza de esas entidades para el día a día, para el trabajo que tienen que desarrollar. Por eso te digo, ojo, en el tema concreto de la droga, ni siquiera le conviene al DNI manejar o ser el dueño, el jefe de esa labor sensible de ese seguimiento,
que solo le compete a quienes vienen trabajando el día a día del tema narcotráfico en coordinación, ya sea con el Interpol o bien sea con la DEA, que es el que tiene más incidencia y el que tiene más permanencia y contacto con la dirección de drogas. Sabes que yo vi anoche la declaración de Sigfrido Párez Pérez, que fue varias veces director del DNI y varias veces ministro o secretario de las Fuerzas Armadas. Es decir, ha estado en los dos lados. Y él decía lo que yo siempre he visto. Cada organismo, y como tú dices, tiene su propia inteligencia para lo que es su trabajo delicado y particular. La Armada, la Marina, tiene su inteligencia para su trabajo en el ámbito de lo que es la Armada. La Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea. La Dirección de Drogas, la Dirección de Drogas. El Ejército, el Ejército. Entonces, hay una inteligencia de toda la Fuerza Armada, que es J2, que la tiene el Ministerio de la Fuerza Armada. Entonces, la policía tiene la propia de él. Ahora, ¿cuál es el DNI? El DNI, y es lo que se ha visto, porque el DNI, le voy a decir una cosa, eso fue lo que fue el SIN de Trujillo. Luego se cambia en el 62 y se hace la Dirección General de Seguridad. Y luego en el 64 se vuelve entonces a lo del DNI. Y Balaguer, antes de irse en los 12 años, entonces reestructura y lo pone adscrito a las Fuerzas Armadas. Legalmente así que está. Para que sepamos, es escrito, hay cosas que no se ven, está escrito. Entonces, yo pensaba que estaba a la presidencia. No, ahora lo quieren llevar. Entonces, está escrito a las Fuerzas Armadas, de acuerdo al último movimiento legal que hizo Balaguer ya en el 78. Ahora, ¿qué pasa, Trajano? Que el DNI venía funcionando los últimos 4 décadas como un organismo al servicio del presidente. Es decir, le trae el jefe del ejército o de la marina una información al presidente que no la ve bien, él llama el DNI. El DNI es la inteligencia. Bueno, es la tradición y es de donde viene la parte del SIN, correcto. Del presidente. ¿Qué hace también el DNI? Hay que investigar un coronel, un general, un capitán, un raso que está raro o una situación que está rara. El DNI lo hace sin que la Fuerza Armada sepa. Es decir, era como una especie de asuntos internos fuera del contexto de la... Para la protección del Estado y del presidente. Es más, el DNI es para investigar a los investigadores. Pero si ahora los investigadores están dentro del DNI, se va a perder ese control. Es decir, el control del Estado para investigar a los mismos que están investigando el DNI. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora va a ser como cuando tuvo el SIN. Es lo que se está apareciendo, controlado en un solo sitio. Eso, y yo vi la declaración muy atinada de Sigfrido Párez Pérez, porque él ha sido las dos cosas. Y una persona también mesurada. Y una persona versada, que conoce el tema. Él dice incluso que el DNI actual no tiene que buscar más funciones porque todos esos organismos están obligados a dar información al DNI. Cuando él era el director del DNI, le pedía información a cualquier organismo y se la daba. Cuando era ministro de la Fuerza Armada, el DNI le pedía información y él se la mandaba. Es decir, que yo digo que, bueno, reestructurar el DNI podría haber sido bien. ¿Y tú de acuerdo sí, contigo? Yo creo en la parte de reforma, hay siempre mejora. Con Central, entonces, yo lo veo una dificultad por todos los temas, lo que tú dijiste y lo que se está viendo. Pasando a otro tema, tú sabes que se ha luchado demasiado con el código. Incluso ustedes mismos como Justicia y Transparencia, como colegio, ya yo dije al principio del programa, hasta elaboraron un proyecto y lo llevaron, que avanzó bastante. Y el asunto de las 3 causales ha creado sus dificultades. Y también vi ahora que en un nuevo proyecto se acusó de que habían bajado la pena para actos reñidos muy fuertes como corrupción. Se ha planteado que se saque las 3 causales o que se haga un referéndum y que finalmente sea un referéndum el que decida eso, porque la sociedad está dividida. Y en una sociedad dividida es difícil tomar una decisión que toma la mayoría. ¿Qué tú consideras? Primero decirte que yo soy abanderado del referéndum y que de hecho llevamos una propuesta, no tuvo naturalmente la entrada ni el seguimiento ni la importancia que tú le dabas como senador, y por eso digo una especie de legislador del pueblo, de la sociedad, porque tuvimos que llevarla sin pena y sin gloria por secretaría y no sabemos si la recibieron o si le dieron. No tenemos de que nadie, no tenemos constancia de que nadie ni siquiera lo haya asumido. Nosotros nos gastamos el tiempo como Fundación Justicia y Transparencia
Y ni siquiera tomaron en consideración que su presidente, Luis Abinader, ha sido un abanderado de esa parte y la ha venido planteando y reiterando. En la que nosotros coincidimos con Abinader y llevamos la propuesta, pero no se le ha hecho un caso. Porque somos, como tú lo has dicho, cultores, más que cultores, testigos de sección, pudiéramos decir, de lo que ha sido todo ese proceso. De discusión del código, que tiene más de 20 años de estarse manejando, de estarse trabajando, sin que al día de hoy haya producido ningún resultado que no haya sido el de final de 2014-2015, cuando se aprobara el código, que nosotros como Fundación Justicia y Transparencia tuvimos entonces que radicar una acción de inconstitucionalidad que fue la que acogieron y por eso no tenemos código, porque tuvimos que llevarla, porque el código se gestó de forma imperfecta. No llenó el voto del procedimiento legislativo constitucional que impone el esquema bicameral de que todo lo que se haga tiene que ser refrendado por una y otra cámara. Cuando el código se aprueba, ese que se aprobó en el 2014, finales, diciembre del 2014, que se lleva al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observa y ahí introduce las 3 causales que hoy por hoy siguen dando mucho de qué hablar y que ha mantenido en una lucha encarnizada a sectores importantes de nuestra sociedad, el grupo feminista, la iglesia, el sector salud. Es un problema de mucha envergadura a nivel de discusión. Cuando esto se da, que Danilo devuelve el código con las observaciones, vienen y aprueban las observaciones en Cámara de Diputados y en una especie de juego político, porque Abel Martínez conoce y sabe que no se correspondía el que enviara eso de nuevo al Poder Ejecutivo para que lo promulgara, sino mandarlo al Senado para que éste lo refrendara. En una burla, en un manejo político para dar satisfacción por un lado y por el otro, dejar a la iglesia tranquila porque sabía que eso era inconstitucional, mandan el código así. El código era imperfecto, el código no iba a servir. Nosotros le pedimos al Tribunal Constitucional que aprovechara la coyuntura, además de declararlo inconstitucional, porque era inconstitucional por vicios de forma insalvable, de que aprovechara la coyuntura y se explayara y habilitara al legislador adjetivo con relación al tema del aborto y que diera una sentencia exhortativa, haciendo el planteamiento, una especie de sentencia constructiva, si se quiere, para que el legislador verificara cuáles eran los límites que tenía en esta discusión que nos tiene pues, precisamente encontrado por lo que ha sido el desarrollo de la nueva Constitución y la emergencia de derechos fundamentales que pudieran estar en conflicto, como es la salud, libre desarrollo, entre otros tantos, libre albedrío, qué sé yo, que están ahí considerados en esta Constitución y que enfrentan entonces a el derecho a la vida, a la salud, las mujeres y demás, y que enfrentan a toda una sociedad. En eso se diluyó y hubo entonces que desaparecer o que apartarse de la posibilidad de ese código, porque el mismo fue un código que lo depositó Leonel en 1999, lo que pudiera eventualmente ser la reforma de un código que por demás viene desde el 1884, que fue cuando fue traducido al español como una ley nacional. Ese y los demás códigos napoleónicos, aun cuando tendríamos que remontarnos al 1844, pero ya ahí usándolo, pero en francés. Lo tradujimos en el 1884 y lo metimos como una ley nacional. Se implica que ese largo trajinar, ese proceso, ese avance, esa evolución de la sociedad, implica que tengamos que tener entonces ya un código diferente a ese, que tenemos que generar los cambios. Entonces los cambios, como bien tú dices ahora, que es una copia del francés. Este último, no es ni siquiera el del 2014. Este último ahora es una copia del francés, el que buscaron ahora. Yo lo analicé, lo verifiqué y ahí está, una copia del francés, pero le hicieron un ejercicio de esas 3 días, llevándose muchas conquistas que ya se habían sentado en República Dominicana, como sería atenuar el tema de la prisión o de la pena de 2 a 3 años en los temas de corrupción, aun cuando es un delito abierto, debía tener por lo menos de 2 a 20 años, qué sé yo, pero ya han planteado en una comisión que ya este código le van a integrar entonces, o habrían planteado recomendar unos 10 años como máximo para ese delito abierto, aun cuando está el cúmulo de penas, que es otra de las conquistas, y el cúmulo de penas implica entonces que puedan llegar las penas hasta 60 años. Asimismo, y que es una parte, y que yo aprovecho, que hay que incorporar, es el tema de
un esquema, un mecanismo de protección de testigos que denuncian la corrupción, ya sean testigos, ya sean funcionarios públicos, ya sean ciudadanos. Eso tiene que existir, eso tiene que estar en todas las legislaciones del continente como un imperativo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es la que lo hace mandatorio, y hay un mecanismo de la OEA que se llama el MESIC, que es un mecanismo para el seguimiento de esta convención, que vaya por una sexta ronda de análisis, y que República Dominicana aún no cumple con ese propósito que debe ser considerado en el código, y no lo vimos. Yo he estado planteándolo y se lo voy a enviar por escrito para que lo consideren, porque en el 2017 ellos vinieron aquí en abril y recuerdo que me correspondió a mí, a Carlos Pimentel, reunirnos con ellos, Carlos Pimentel de Participación Ciudadana y nosotros de Fundación, con la gente de la OEA, y en el marco del MESIC y también como contraparte la DIGEI, que dirige Milagro, que es la que tiene que ver con esa parte de esa convención para verificar esos avances, fueron una de las falencias que nosotros encontramos y de los aspectos que planteamos en esa quinta ronda. No han venido ahora para sería la sexta ronda, pero nos encuentran también en la inconsistencia de haber generado un clima favorable para cumplir como Estado con lo que es esa exigencia en los temas de corrupción. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final con este importante aporte que tú has hecho en estos aspectos, diré yo, trascendentales, lo que es el código y lo que es también la parte administrativa de la CDE. Me gustaría que tú dieras un mensaje. Tú sabes que mucha gente todavía cree que el COVID es un relajo. Tú y yo sabemos que no. Y ha habido una campaña que se ha integrado todo el mundo para que aquellos que no se han vacunado todavía lo hagan. No, definitivamente hay que vacunarse. Es la única posibilidad de alcanzar lo que se denomina la inmunidad del rebaño, de que el virus no pueda rebotar en organismos donde encuentre un huésped para poderse esparcir, porque va a encontrar el contrapeso que supone la vacuna. Entonces hay que motivar, hay que entender, hay que asimilar que es la única posibilidad que nosotros tenemos de que este impacto negativo en nuestra vida, en las expectativas de vida, en todos los escenarios que ustedes se puedan imaginar, se salga, señores, de esto. Solamente hay que ver las estadísticas. No se está muriendo nadie que tenga las dos vacunas, ni siquiera la edad de forma grave. Entonces ese es el único muro de contención que tenemos disponible hasta el momento para los devastadores efectos de esto, que viene ya reorientado, que viene montrificado, si se quiere, porque estamos hablando de una nueva cepa. Es la única posibilidad. Así que a vacunarse, dominicanos. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Ha estado con nosotros aquí en Desafío para Telemicro Internacional y Digital 15 el licenciado Trajano Vidal Potentini, destacado jurista, catedrático, analista de nuestros problemas jurídicos, sociales, económicos y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Muchas gracias y vamos ahora con Aristipo Vidal con los profundos e importantes temas de actualidad. Dominicanos, buenas noches de corazón. Desafíos por Digital 15 y Telemicro Internacional, ahora en su segmento de comentarios de actualidad con su servidor, Aristipo Vidal. Recuerden la vacunación. El COVID no es un juego. El COVID mata, puede matar, y ha matado ya a tantos dominicanos que pueden llenar fácilmente un estadio de pelota del interior del país. No digo yo Santiago, pero sí por lo menos de San Pedro y cualquier otro estadio no tan grande como el de Santiago, que no es tampoco enorme. En Santiago es un estadio que creo que no llega a 10.000 personas, pero no hemos llegado tampoco a 10.000 muertos o fallecidos. Pero ¿usted cree que es poco lo que ha matado el COVID? El COVID ha matado a cerca de 4.000 dominicanos. Y eso se está acercando a la cantidad de muertos que tuvimos en la guerra de abril de 1965. Hace muchísimo tiempo, la mayoría de ustedes no estaban nacidos cuando eso. La gran mayoría, porque ya la guerra tiene más de 55 años. Bueno, en fin, vamos a vacunarnos, que la vacuna es nuestra.
nosotros la pagamos con nuestro dinero, a través de los impuestos que pagamos. Porque usted dirá, yo no pago impuestos, que usted no paga impuestos. ¿Cree usted que no paga impuestos? Tan pronto como usted consume algo, lo compró y lo pagó, está pagando impuestos, porque todo tiene impuestos. Todo prácticamente. Son muy pocos los productos exentos del pago de impuestos y usted no se puede agarrar de ahí porque consume otros que sí pagan impuestos. Entonces todos pagamos impuestos y esos impuestos son los que han pagado y seguirán pagando la vacuna que usted debe usar. Úsela. Es por su salud, es por su bien, por el bien de los suyos, de los mayores y de los menores, por el bien de sus amigos, de sus compañeros de labores, sea esta labor económica o esta labor sea social, como en los clubes a los que usted pertenece, los núcleos sociales a los que usted pertenece, así sea la esquina, así sea la esquina. Yo he visto esquinas con gente de diferentes edades, incluyendo mayores, sin la mascarilla. Usted no cree en el COVID, parece. El COVID es una realidad. Amigas y amigos, vacúnense, que la vacuna es suya. En otro orden, pues, vamos a dedicarnos a dos temas fundamentales que nos parece importante que comentemos a fondo y con cierta profundidad con ustedes. Está el tema de algo que se le zafó, si fue que se le zafó, al ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla. Y es que dijo en un programa de televisión que la reforma fiscal va y que va a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2022, el año que viene. ¿Usted cree que Macarrulla habla por sí solo? Como un ave suelta. No. Macarrulla es parte de una orquesta que se llama Gobierno Dominicano, del presidente Luis Abinader, y él, en su condición de ministro de la Presidencia, es el primer violinista de esa orquesta. Él no habla por boca de ganso. Si usted quiere, el señor Macarrulla pertenece a un grupo económico de los más importantes, de los más determinantes en la República Dominicana. Eso es verdad. Y él no lo podrá negar. Él pertenece a un grupo económico de los más importantes en nuestro país. Y es el ministro de la Presidencia del gobierno del presidente Luis Abinader. Él no habló solo. Usted dirá, él lo hizo por el grupo económico que pertenece. No lo dude. Pero ¿está el presidente de la República ausente de esa afirmación de él? Yo no creo. Ya lo hubieran quitado del puesto, lo que se llama en gobierno destituido. Que el presidente dijo en la reunión del pasado martes en Palacio con los diferentes sectores que no va a la reforma fiscal por el momento. Él no dijo que en el momento, él dijo que para enero, Macarrulla. Entonces, de ese tema queremos tratar ahora. Esa orquesta que se llama Gobierno Dominicano es una orquesta que debe tocar afinada y que debe ser dirigida, por supuesto, por su líder, que es en este caso el presidente de la República, es el director de la orquesta. Parece que no está viendo las cosas con detenimiento. Hay una parte de la gente que opina, que dice que la reforma fiscal es inevitable. Y nosotros en Desafíos les advertimos a esos sectores que piensan así, que la reforma fiscal también fue inevitable o era inevitable en Colombia. Y todos sabemos lo que ocurrió en Colombia. Los muertos se están contando por docenas en Colombia. Que protesta en la calle todavía hoy, cuando el gobierno retiró hace ya tiempo el proyecto de reforma, la gente sigue en la calle encendida protestando. Y las autoridades están respondiendo con balas.
y están asesinando colombianos en la calle. ¿Eso es lo que usted quiere, señor presidente Luis Abinader? Yo creo que no. Y por eso usted dice, como el policía bueno, el policía malo es Macarrulla. Y en su momento el ministro de Economía, que dice que la inflación dominicana no tiene nada que ver con lo que hace su gobierno, cosa que no es cierta. No. La reforma fiscal integral debe ser el fruto de la participación sopesada, lenta, de la discusión profunda, sin prisa, sin atosigamiento, sin atropello de toda la sociedad donde tenga participación el pueblo dominicano. Yo recuerdo que un gobierno del 2006 en adelante, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, emprendió una campaña en procura de una nueva constitución de la República. Ese proceso terminó en el 2010. En el 2010, con la promulgación de la Constitución el 26 de enero de ese año, no fue atropellado. La reforma fiscal no es la Constitución. No. Pero la Constitución manda, esa de 2010, mediante una ley que se creó después, a un pacto fiscal. Un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal debe producir la reforma fiscal integral. ¿Qué quiere decir integral? En buen cristiano, en buen dominicano. Quiere decir que no solamente es aumentame los impuestos, ponme a pagar más, sino que también es en qué tú vas a gastar mis impuestos, mi dinero como ciudadano, como contribuyente. ¿Cómo los vas a gastar? Que tiene que ser en el gasto fundamentalmente social. Cuando digo social, no quiere decir un cóctel, una juntadilla. No, quiere decir educación, salud, vivienda, seguridad incluida, todo ese tipo de cosas que van a la sociedad. Por eso es un gasto social. También, por supuesto, hay que invertir en capital, que es un puente, una autopista, es una carretera, un aeropuerto, todo eso. Son inversiones de capital. Bueno, pues hay un elemento importante en lo que podría ser en el futuro una reforma fiscal integral que tiene que ver, y hay mucha gente que se opone a lo que voy a decir ahora, con no cargar a los pobres y a la clase media más de lo que ya está cargada. Aquí hay, en el país, como en todos los países, sectores que a pesar de las crisis, y estamos viviendo una crisis desatada por el COVID-19, que además de sanitaria también es una crisis económica derivada de la sanitaria, porque obligó a cerrar al país, la República Dominicana, pero también a otros países del mundo. Y eso ha generado consecuencias. Y esa gente reporta como quiera altos beneficios, grandes ganancias. Ejemplo, el sector financiero nacional. Grandes ganancias, ganancias que reportan miles de millones de pesos en beneficios. Entonces, no estamos en Europa, estamos en República Dominicana y en América Latina. Y dentro de América Latina, en Centroamérica y el Caribe. Pero hay países del mundo que han logrado real y efectivamente tales acuerdos fiscales que permiten que el que más gana, más paga. ¿Qué es lo que tiene que hacerse aquí? No me venda el cuento nadie que si yo gano 100 y pago 30,
Aquel que gana 200 paga 60. Ajá, pagó más que yo. No pagó más que yo. Proporcionalmente pagamos lo mismo. Estoy hablando de que, de acuerdo con los montos, en términos de salarios mínimos, por ejemplo, se vaya pagando el 20, el 25, el 30, el 35, el 40, 45, hasta llegar al 50%. Y tal vez más. Por ejemplo, una fortuna, una empresa que haya tenido beneficios en un año por 1.000 millones de pesos. Vamos a poner un número, 1.000 millones de pesos. Dirigida por José Pérez, fulano de tal, y que pague el 60% de esos 1.000 millones. Le paga al Estado, para que el Estado lo use en escuelas, hospitales y demás, 600 millones. ¿Cuánto le quedaron? 400 millones. ¿Usted ha pensado lo que son 400 millones de pesos? Piénselo. Y puse un ejemplo de 1.000 millones, pero aquí hay empresas que ganan mucho más de eso, el doble y el triple en el año. En cambio, hay gente que apenas vive y que se le niega un pírrico, vamos a llamarlo así, aumento salarial, un mísero aumento salarial para que viva. Porque el pobre lo que gana es para vivir, y si se le aumenta con el peor impuesto que hay, que es la inflación, los precios, entonces lo que hace es que vive menos. Sí es posible hacer una reforma fiscal integral que no afecte al que menos gana. Es posible. Nadie me diga que no. Porque en los países europeos que se llaman socialistas, que más bien son socialdemócratas, eso ha sido posible. ¿Por qué no lo podemos lograr aquí? Ah, no, es muy fácil aumentarle a todo el mundo los impuestos. Así no. Entonces, vamos a escuchar a todo el que tenga que hacer un aporte. Vamos a escuchar a todo el que tenga que hacer un aporte. Désele facilidad para aportar a la sociedad completa. No solo a las grandes empresas y grandes empresarios, que son los que se sientan a la mesa con el presidente de la República, que también es un empresario. O con los principales ministros, que también son empresarios. Los principales ministros y directores son también empresarios, porque este es un gobierno de empresarios. Vamos a darle participación al pueblo para que podamos hacer una reforma como debe ser. El tiempo no nos dio para otra cosa, amigas y amigos. Ya el tema siguiente lo daremos para la semana próxima, porque los viernes dedicamos el tiempo a ser un poquito más relajados. Hasta mañana viernes, si Dios quiere, dominicanos.